anteriormente hemos platicado sobre el gravísimo problema de la desaparición de personas en México y la urgente necesidad de que nuestras autoridades implementen una política eficaz para atacar eficientemente este problema, que incluso ha merecido que varios organismos internacionales nos instruyan para enfrentar y resolver la desaparición forzada. En el marco jurídico mexicano existen ya varias leyes y tratados encaminados a erradicar este problema, como la Convención contra la Desaparición Forzada. En relación a este convenio, la Fundación para la Justicia busca la aplicación de su artículo 34. Y para platicar de este tema tenemos en la línea telefónica a Marisol Méndez. Nuestra invitada es maestra en Derechos Humanos y Democracia, ha sido asesora y consultora de agencias de Naciones Unidas y el Comité de la Cruz Roja. También fue directora de vinculación y litigio estratégico en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y actualmente es coordinadora de incidencia en la Fundación para la Justicia. Buenos días, Marisol, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues un tema interesante, difícil, muy preocupante, que pocas veces se trata en México con el detenimiento que debería de ser, y en ese sentido queremos preguntarle por qué la Fundación para la Justicia busca la aplicación del artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada. Bueno, quisiera un poco ampliar los antecedentes de esta situación, porque en realidad no nada más es la Fundación quien solicita la aplicación del artículo 34, sino que varios comités de familiares de personas desaparecidas durante varios años han solicitado la aplicación de este artículo, dada la problemática y la magnitud de las desapariciones en México. Las familias de personas desaparecidas no han encontrado respuestas suficientes por parte del Estado. Las diferentes administraciones que han adoptado algunas políticas, sí, para buscar, pero que no han tenido los resultados que se esperan, y que las personas actualmente hoy siguen desapareciendo, siguen sin encontrarse a las más de 130,000 personas desaparecidas, más de 50,000 restos sin identificar. Entonces, la magnitud de la situación es tan grande que quien anunció que inició el procedimiento de aplicación del artículo 34 fue el presidente del comité en su anterior periodo de sesiones. Ellos anunciaron que iban a analizar la situación de México con base en la información que han recibido para determinar si se aplica este artículo. Y este artículo lo que dice es que pues el comité analizará si la problemática de la desaparición en un país es de manera generalizada o sistemática, en cuyo caso pues daría aviso con carácter de urgente a la Asamblea General de Naciones Unidas a través del secretario general. Es la primera vez que el Comité contra las Desapariciones Forzadas aplica este supuesto del artículo 34. No había sido aplicado para ningún otro país, ni para países que están en situaciones de guerra o conflicto armado interno. Pues México es lamentablemente el primer supuesto donde la situación se considera tan grave que se está aplicando este artículo después de haber agotado varios mecanismos de supervisión y monitoreo respecto de México y la problemática de las desapariciones, porque el comité lo ha venido observando ya desde varios años atrás. Claro, una situación muy complicada. Aquí hemos tratado este tema. Hemos entrevistado, por ejemplo, a padres y madres buscadores y todos nos hablan de la imperiosa necesidad de resolver ya de fondo este problema, que son más de 130,000 desaparecidos. La cifra puede aumentar, de ahí la necesidad de implementar la aplicación de este artículo 34, que pues tiene la finalidad de coadyuvar con el Estado mexicano para ver la mejor manera de resolver la desaparición de personas y en su caso prevenirla y erradicarla. Y en ese sentido quiero preguntarle cuál sería el procedimiento para solicitar exitosamente la aplicación de la Convención contra la Desaparición Forzada. Sí, el Comité contra las Desapariciones Forzadas ha utilizado varios mecanismos de supervisión y monitoreo respecto de México y ha emitido informes ya sobre la situación. De hecho, tuvimos una visita en noviembre de 2021 en donde 4 miembros del comité vinieron y visitaron varios estados de la República y emitieron un informe público en donde viene pues un diagnóstico de la problemática y varias recomendaciones. En ese informe, el comité mencionó que la situación de las desapariciones era generalizada en gran parte del territorio,
y que imperaba una impunidad casi absoluta. Digamos que estos son los antecedentes sobre los cuales el comité se ha pronunciado. Y ahora justamente pues la aplicación del artículo 34, creo que el inicio del procedimiento es una oportunidad para el Estado mexicano. Desafortunadamente, cuando México tomó nota del anuncio del presidente del comité de activar este procedimiento, publicaron un comunicado conjunto el 24 de junio de 2025, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde rechazaron que en México hubiera una situación de desapariciones generalizadas o sistemáticas. O sea, de primera instancia negaron la situación y algunas autoridades del Senado hicieron pronunciamientos públicos donde pedían pues que se destituyera al presidente del comité, lo cual fue una reacción bastante pues negativa, porque ni los colectivos de víctimas ni las organizaciones esperamos que la reacción fuera esa. Y creo que la perspectiva con la que se debe tomar por parte del Estado mexicano y de las autoridades es como de oportunidad. Justamente como decías, de una oportunidad que ofrece el comité de coadyuvar y colaborar con el Estado mexicano para mirar qué es lo que hace falta, qué es lo que no se está haciendo bien, por qué lo que se ha hecho no es suficiente, por qué no hay resultados, por qué no se ha localizado a las personas desaparecidas, por qué se siguen cometiendo, y que se miren como una oportunidad para ayudar a la sociedad mexicana y salir de esta situación de violencia que nos tiene inmersos a todo el país, porque en realidad no es una o dos ciudades, no es uno o dos estados, es todo el país con diferentes características en el sur, en el centro y en el norte, pero que sí es una problemática que nos aqueja y donde no las medidas que se han tomado, tanto normativas como institucionales, no han sido suficientes. Entonces, hay que poner en el centro los desafíos, lo que tiene que atenderse, lo que no se ha hecho suficientemente bien. Y en este sentido, varias organizaciones de derechos humanos identificamos 4 ejes. Uno que tiene que ver con las estrategias de búsqueda, otro que tiene que ver con pues la estrategia de identificación forense, pero uno muy importante tiene que ver también con el combate a la impunidad. Porque el hecho de que las desapariciones no se sancionen, no se logre identificar a los responsables, pues manda un mensaje indirecto a los perpetradores de que esto lo pueden seguir haciendo porque no va a haber ninguna consecuencia. Entonces creemos que es fundamental la investigación, la sanción y el combate a la impunidad para prevenir que éstas se vuelvan a repetir, y adicionalmente una política integral de prevención y no repetición, porque como decía, no solo son desapariciones del pasado, no son desapariciones de la época de la Guerra Sucia, son desapariciones recientes de hace algunos años, pero aún hoy en día sigue habiendo desapariciones de todo tipo, de mujeres, de niñas, de niños, de personas migrantes, y no hay un enfoque diferenciado para que se empiece a identificar las causas, quiénes son los perpetradores, y se desarticulen estas redes criminales, porque son redes de macrocriminalidad que operan en todo el país y que permiten que esto suceda. Entonces los desafíos son muchos y México tiene que ver esto como una oportunidad y ver de qué forma puede aprovechar y solicitar ayuda internacional, porque creo que es lo que es necesario para poder tener una política integral mexicana que cuente con apoyo técnico de expertos internacionales, de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuente también con apoyo y escuche a otros países que han pasado por situaciones similares, cómo abordaron la situación y cómo la han resuelto. Entonces creo que es un momento muy oportuno para que México muestre una buena voluntad de poder atender estos pronunciamientos del Comité contra las Desapariciones Forzadas y muestra a las víctimas, a los colectivos, pues esa buena intención de realmente abordar la problemática, escuchando a las víctimas, a los colectivos, a las organizaciones y a los expertos internacionales. Efectivamente, creo que ese es el punto por el que debemos partir. El Estado mexicano debe reconocer la existencia de este problema con presencia a nivel nacional. No es un fenómeno aislado, como a veces se pretende
justificar o desviar la atención. Desgraciadamente es un fenómeno que tenemos por lo menos del 2006 para acá, desde la Guerra Sucia, y no hay un trato, por así decirlo, identificado. Nos platicaba de hombres, mujeres, niños, niñas, pero también de migrantes, de víctimas de delincuencia. En fin, son muchas situaciones que deben ponerse sobre la mesa y creo que hay que hacer efectivamente mayor hincapié en este fenómeno. El Estado mexicano debe aceptarlo y buscar una solución viable. Y un punto importante que quiero destacar es precisamente la impunidad. Es decir, aquí en México, si no reconocemos el problema de la desaparición forzada, muy difícilmente vamos a reconocer que no se castiga, que no se sanciona conforme a la ley las causas y en su caso todas las personas que ejecutan a algún mexicano y que obviamente sus seres queridos tratan de localizar. Y en ese sentido le voy a preguntar brevemente, ¿cuál sería la finalidad de aplicar la Convención contra la Desaparición Forzada, pero de manera muy concreta para combatir la impunidad? Lo que hemos nosotros observado desde las organizaciones de derechos humanos es que las fiscalías no cuentan con autonomía suficiente para que las investigaciones tengan resultados exitosos, tratándose de violaciones a derechos humanos, donde es probable que intervienen autoridades. Entonces, muchas veces estos crímenes que son desapariciones, torturas, ejecuciones, no llegan a ni siquiera a ser de conocimiento de un juez y mucho menos llegan a conformarse como una sentencia. En los casos de desapariciones, las sentencias son mínimas comparadas con el número de personas desaparecidas. Y lo que se busca justamente al hablar del combate a la impunidad es que tengamos instituciones y fiscalías autónomas realmente que puedan tener independencia al momento de realizar investigaciones y que puedan llegar a resoluciones que señalen realmente a los autores materiales intelectuales, incluso si es que hay autoridades dentro de esas responsabilidades. Entonces, esto no lo hemos visto. Y en ese sentido, en casos como el de Ayotzinapa, se han creado mecanismos extraordinarios que han contado con la asistencia técnica internacional de, en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para apoyar en las investigaciones. En este caso, para el combate a la impunidad, sí creemos que es necesario contar con mecanismos extraordinarios que tengan expertos independientes, que tengan la garantía de que la independencia no va a comprometer el sentido de las resoluciones de las investigaciones y que realmente va a haber una identificación de responsabilidades, porque a la fecha, a pesar de todos los casos que hay, de todas las problemáticas, realmente, o sea, no tenemos un diagnóstico oficial que el Estado mexicano diga por qué ocurren las desapariciones y quiénes las cometen. Entonces necesitamos poder fortalecer los mecanismos de investigación y que también haya participación ciudadana, porque la participación ciudadana es una gran garantía de monitoreo del trabajo que se hacen en las instituciones de procuración de justicia. Y es necesario que haya que haya víctimas, que haya colectivos, que haya organizaciones monitoreando de cerca el trabajo y que las fiscalías también den esa información para que pueda ser monitoreada por la sociedad civil. En este sentido, creemos que sí es necesario que México pida el apoyo internacional, ni siquiera esperar quizá que se lo digan, ¿no? A que el comité diga que es necesario, sino que México pueda ya solicitarlo y aprovechar y hacer uso de este expertise internacional que hay y realmente mostrar una voluntad real de querer combatir la impunidad y cambiar las cosas de manera estructural, no nada más en uno o dos casos, sino cambiar los problemas que hay de raíz para que realmente no se sigan repitiendo las situaciones de impunidad y que pueda cambiar el sistema institucional. Pero realmente la verdad es que es necesaria mucha voluntad política que hasta ahora desafortunadamente pues no hemos visto. Exactamente, esa es una situación también muy complicada. Por dar un ejemplo, de 5 desaparecidos, yo creo que uno difícilmente llega a una denuncia.
ya iniciadas denuncias, yo creo que tal vez 1 o 2 llegan a una sentencia condenatoria y a una resolución favorable en cuanto a la causa de una desaparición en concreto. Las denuncias se pierden, se archivan por falta de trámite, por falta de interés. Yo he escuchado aquí a víctimas de delitos, a mamis buscadoras que se desaniman porque el trato burocrático, pues obviamente es muy pesado, se desaniman y dejan las cosas en paz. Entonces es una situación que alenta muchísimo la impunidad y debemos empezar por ahí, efectivamente por darle mayor autonomía a las fiscalías o en su caso crear organismos con la autonomía suficiente para resolver eficazmente este problema que tanto daño ha causado a nuestro país. Y ya para cerrar, quiero preguntarle cuáles son los fines, digamos, inmediatos que busca la aplicación de la Convención contra la Desaparición Forzada. Ahorita creo que ha sido ya un efecto importante el hecho de que se haya pronunciado el comité, porque eleva el nivel de la situación, o sea, la coloca en un rango de importancia pues mucho más elevado, y creo que justamente da la oportunidad a México de poder diseñar un plan que pueda proponer al comité para atender la situación. Y esto porque justamente el 22 de septiembre inicia el periodo de sesiones del comité, en donde en su agenda de asuntos a tratar está justamente el asunto de México. Entonces nosotros como sociedad civil tenemos la expectativa de que el Estado mexicano pueda llegar ya con una propuesta de cumplimiento de las recomendaciones previas del comité, de cómo piensa abordar la situación de manera estructural, que solicite apoyo técnico y que en esta sesión pues pueda ver la sociedad mexicana la voluntad del Estado mexicano y ya una propuesta o un plan de acción a mediano y largo plazo para resolver la situación de la mano de organismos internacionales con la participación de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil. Nosotros creemos que si hay una buena voluntad por parte del Estado mexicano, el proceso pues puede ser muy corto y digamos que inclusive tal vez el caso no sea necesario seguir pues esta ruta, ¿no?, de llevar el caso a la Asamblea, si es que México pues cumple con sus obligaciones internacionales. Efectivamente. Ojalá que esta aplicación del artículo 34 nos dé los frutos que esperamos. Creo que es un problema que debe, insisto, dimensionarse en todos sus alcances y buscar la mejor solución. Bueno, le agradezco muchísimo, me dio gusto para platicar con usted y yo le dejo el micrófono abierto para platicar en otra ocasión de algún tema relevante, precisamente en relación a la desaparición forzada de personas. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por visibilizar estos temas tan importantes para la sociedad mexicana. Claro que sí. Muchísimas gracias. Saludos.